Ahí están, ahí. Ahí están, ahí. Luciana. Luciana no está. Brigitte. Brigitte está. Carlos, ahí está. Leonardo está. Aldair. Aldair no lo veo. Ayandel. No lo veo tampoco desde la semana pasada. Karen. Karen. María Julia. María Julia está. Mariana. Zaire. Luz Suyo. Ahí está Luz. ¿Ya? Luz Torres. Okay. ¿Ya? Dana. Irina. Y Gabriela. Gabriela Vázquez. Ok. Bien. Igual se va a actualizar. Imagino que en la semana, a fines de la semana, ya en semana 11, como sé, creo que me comentaron los retiros, se dan hasta la semana, esta semana. Entonces, bueno, imagino que ya se actualizará. ¿Ya? Igual es responsabilidad de llamarlos a los que están todavía presentes. Ok. Bien, chicos, el día de hoy, esta semana, nos toca sistema nervioso. ¿Ok? He actualizado los PDFs de la semana 9 y la 10. Bien, la semana pasada hicimos glándulas endocrinas y estaba sistema nervioso central. Entonces lo saqué para colocarlo ya en orden. Significa que a partir de esta semana 10 vamos a empezar a hacer el informe número 3. ¿Ok? Es nuestro último informe. Recordando que todo lo que estamos viendo es lo que va a venir en el informe. ¿Ok? Acá, por ejemplo, le he colocado lo que no quiero que incluyan en el informe. No significa que no venga para la evaluación o que no me interese y no lo vea. Claro que sí. Pero para el informe no lo voy a tomar en cuenta en la descripción. ¿Ok? Lo demás, sí. Algo que he hecho y he modificado también, algunos seguro ya lo han revisado, o los que no, los invito a revisar, con respecto a las láminas que voy a ir colocando desde glándulas endocrinas, y ya lo he hecho también en esta, es que lo que voy a hacer, ¿sí? Es algo así. ¿Ok? Voy a colocar los órganos o estructuras que vamos a revisar en lámina, que por cierto ya están en mesa. Todo acá está sistema nervioso central y en esta mesa del medio, sistema nervioso periférico. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Y desde glándulas endocrinas, por eso también lo modifiqué, ya se observa. Voy a colocar, esto no son descripciones, por si acaso, ¿sí? Son lo que espero encontrar y buscar en estos órganos o estas estructuras, ¿ya? ¿Para qué? Para facilitar un poquito, no solamente el recordar, porque teóricamente esto ustedes en la teoría lo han revisado y en la histoteca de la teoría sí, lo hemos revisado, o sea, lo han revisado con el tutor, ¿sí? Sino que es para volver a refrescar. Entonces, con eso nos aseguramos de que ustedes no dejen nada por alto, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el sistema nervioso periférico, lo mismo hice con glándulas endocrinas y lo mismo voy a hacer de aquí en adelante. La próxima semana nos toca piel y sistema respiratorio. Entonces, lo mismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de encontrar. Lo que creo les va a dar un plus a ustedes de poder ayudarse en las descripciones, ¿no? Ya sé que tengo que nombrar, ya sé cómo le tengo que decir, qué términos tengo que usar, qué es lo que tengo que centrarme en el órgano para poder reconocerlo, que lo conforme, etc. ¿Bien? En el caso del sistema nervioso central, vamos a empezar todo lo que es el céfalo, incluido lo que es corte cerebral, cerebro y lo que es cerebelo, ¿bien? Y lo que es después la parte de la médula. Vamos a centrarnos mucho en estos tres órganos y los vamos a poner como órganos parenquimatosos. Nos vamos a centrar en la distribución de las sustancias, ¿sí? Profesora, ¿qué sustancias? La sustancia gris y la sustancia blanca. Recordando también que en tejido nervioso colocamos una imagen, que por cierto está de nuevo en mesa, que es una imagen de la corteza cerebral, y donde veíamos en el tejido nervioso tres estructuras representativas. Vimos neuronas, cuerpos neuronales, ¿sí? Lo vimos, lo resaltamos, vemos ciertas características. Vimos células de glía en relación a forma, tamaños, ¿cierto? Y vimos neuronas, ¿ok? Y esos tres componentes, ¿bien? Básicamente conforman la sustancia gris, ¿bien? Ahora, si se dan dando cuenta, en la sustancia gris yo he colocado somas, porque de la neurona lo que se ubica y resalta y tenemos que observarlo, y eso es nuestro patrón para poder indicar que estamos en sustancia
sustancia gris es ver el cuerpo neuronal. Esa es la idea, el cuerpo neuronal. ¿Ok? Pero ese cuerpo neuronal está acompañado de glía, y no cualquier glía. La que normalmente acompaña mucho a la neurona son los llamados astrocitos, y hay que darle el nombre de astrocitos. ¿Sí? Y después tenemos el neurófilo. No se olviden que tendría la participación del estroma en ese órgano, y que es exclusivo de la sustancia gris. ¿Significa que no hay neurófilo en la blanca, profesora? No. Cuando ustedes vean en patología alteraciones de este tipo de tejidos, van a poder ubicarse en estructuras y van a ver, muchas veces se da mucho cambio a nivel del neurófilo. ¿Bien? Ok. En el caso del encéfalo, tanto corteza como cerebelo, la sustancia gris se va a la periferia. Algunos le dicen corteza, es válido, o periferia. Por ende, la sustancia blanca se dirige a la región central o medular del órgano. ¿Ok? Y la sustancia blanca van a atender, por ejemplo, la otra parte de la neurona, que son los axones amielínicos. ¿Bien? Porque no, tenemos que entender también si es que esos axones presentan o no presentan mielina. Si bien en estas coloraciones HY no podemos ver la mielina, no coloreamos la mielina, pero es importante saber que sí se encuentra. Y lo interesante también es que hay glía que acompañan estos axones mielinizados. Esa glía que mieliniza esos axones a nivel de la sustancia blanca, y sabemos que es exclusivo del sistema nervioso central, son los llamados oligodendrocitos. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Entonces, esos oligodendrocitos, bien dicho característicos, son exclusivos de la sustancia blanca. Entonces, cuando ustedes revisen en la literatura, van a saber esta distribución. Entonces, ya ahora, profesora, no le voy a decir glía nada más. Tiene términos propios. ¿Qué pasa en el cerebelo? Hay un detalle interesante, ¿sí? En el cerebelo lo que sucede es que la sustancia gris se divide en tres capas. Se mantiene en la periferia, pero se divide en tres capas. Y ahí está. Capa molecular, la capa de las neuronas de Purkinje y la capa granular, o algunos le dicen granulosa. ¿Sí? El soma más característico y resaltante del cerebelo es la neurona de Purkinje. Esa forma filiforme o piramidal que tiene la neurona, tenemos que evidenciarla, ¿no? Y así como el orden con lo que se encuentra en este caso entre el límite de la capa molecular y la granular. La diferencia entre estas dos capas, molecular y granular, va mucho relacionada a la cantidad de somas neuronales y el tamaño de estos somas. Por su nombre, molécula de una estructura muy pequeña, bien, en la capa molecular no vamos a apreciar cuerpos neuronales, ¿sí? Porque son muy chiquititos y se encuentran en muy baja proporción. Distinto a la capa granular. En la capa granular son más basófilos, ¿sí? Y da este aspecto granular, esta acumulación de gran volumen de estos somas, ¿no? Por ende, esta forma de distribución que tiene, esta forma de representación que tienen estas dos capas. Y la sustancia gris, igual que en la corteza cerebral, tendrá lo mismo y se ubica en la región central. ¿Qué pasa en la médula espinal? Las sustancias se invierten, ¿sí? Se invierte. Entonces significa que la gris se va a la parte central y la blanca a la periferia, ¿sí? Algo que tenemos que recordar en la médula espinal, y es bastante interesante, no sé si se ve bien. ¿Sí? Es que cuando vemos sustancia gris, ¿no? Nosotros tenemos un corte de la columna, ¿no? Si nosotros distribuimos por así decirlo, las vértebras, tenemos un punto, el canal medular donde discurre la médula espinal. Y cuando uno toma una muestra de médula espinal, lo mismo sucede cuando tomamos muestra de una vértebra, hacemos un corte transversal. Entonces nosotros presentamos ese corte transversal y vemos al canal medular y a la vértebra de esta forma. ¿Sí? Lo interesante también es que la médula espinal tiene un conducto central. Y después tenemos esta distribución muy particular que tiene la médula espinal a manera de astas ventrales y dorsales, ¿sí? Ahora, si bien no siempre podemos saber qué asta es cuál, sí podemos ver el nivel histológico, primero centrándonos en este conducto central, que como bien se menciona, se llama conducto ependimario. Y sé que es un conducto porque está revestido de un epitelio, ¿sí? Y estas células epiteliales, que es un epitelio simple, también son llamadas células ependimarias, ¿sí? Importante el conducto ependimario porque por aquí discurre el líquido cefalorraquídeo, líquido tan importante de protección y amortiguación de todos los órganos del sistema nervioso central. Bien. Ahora, lo
interesante es saber que si nosotros reconocemos, por eso la médula espinal siempre busca el conducto ependimario y de ahí parte a revisarlo. Lo que significa que en la región central, ¿quién se encuentra si se invierte las sustancias? La sustancia gris, entonces cercano al conducto ependimario y más a nivel de las astas, voy a encontrar a los cuerpos neuronales. Tengo que verlo. ¿Al 4, profesora? No, al 40. ¿Sí? Empezamos con 4X, pasamos al 10 y mientras vamos modificando, moviendo nuestro campo, vamos evidenciando estas características. Veremos neurófilo, veremos astrocitos, vasos sanguíneos. Por otro lado, nos vamos a la sustancia blanca. Es importante que ustedes durante este trayecto de revisión a nivel de 4 a 40X, ustedes vayan moviéndose hacia la parte más externa del órgano, ¿bien? Y va a cambiar, porque aparte, estos axones amielinizados que están en la sustancia blanca, tanto en el encéfalo en general, siempre los vamos a ver en corte longitudinal, vamos a ver una especie de líneas, así es como se representan, no se diferencian como otras estructuras que conocemos, ¿sí? Los axones. Pero, ¿qué sucede en la médula espinal? Los axones, en verdad, viajan paralelos al conducto ependimario, entonces yo quiero graficar mi axón, lo voy a poner así. Este es el conducto ependimario y el axón va paralelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el corte de la sustancia blanca de la médula espinal, los axones están en corte transversal. Vamos a ver unas estructuras medias circulares, ¿sí? Por eso van a decir, profesora, ¿por qué la sustancia blanca, los axones se ven así y en el cerebelo o en la corteza cerebral se ven distintos? Y es por la disposición que tienen en el corte que se ha hecho de la muestra, ¿sí? ¿Bien? Y eso también nos ayuda un poco a reconocer la sustancia blanca. Ya de por sí la ausencia de somas nos está diciendo algo, ¿sí? Bien. Y terminando en esta parte con las meninges. Bien, en este caso, la imagen de cerebelo, cuando ustedes estén revisando la que es exclusivamente de cerebelo, ese cerebelo en la parte externa van a ver en una parte, y si no lo ven me llaman, un epitelio simple cúbico que lo reviste. Y eso es muy característico ¿de quién? De la pía madre. Sabiendo que la pía madre, la primera meninge, está adosada al órgano. Después viene este espacio o amplitud del aracnoides y la dura madre que se encuentra adherida a la porción ósea. Si quisiéramos revisar dura madre, tendremos que cortar un poco de la bóveda craneana para poder verla, ¿sí? Porque si la desprendemos la podemos lesionar, ¿sí? Aparte de las 3 meninges, la dura madre, por su nombre lo lleva, es una capa muy fibrosa, gruesa, amortigua también aparte del hueso de protección, ¿no? La pía madre, en este caso, lo representa este epitelio, ¿bien? Entonces revisemos porque no se ve en su totalidad revistiéndolo completo al cerebelo, ¿bien? Pero ya que está en imagen, la tenemos que revisar, ¿bien? La meninge que realmente suele ser muy frecuente es la aracnoides, ¿sí? Y es más, en patología van a volver a tener que revisar meninges. ¿Por qué, profesora? Porque si hay un proceso inflamatorio a nivel tejido nervioso, en las meningitis necesitamos ver estas células inflamatorias ubicadas en estas membranas. ¿Bien? Ahora, por otro lado, la aracnoides va a estar representada básicamente por conjuntivo, generalmente es un conjuntivo laxo. Vamos a ver vasos sanguíneos, posiblemente arteriolas, vénulas, ¿okay? Como unos capilares por ahí, pero más que todo arteriolas y vénulas. Y también vamos a encontrar espacios. Ustedes van a ver como unos espacios, van a ver vasos sanguíneos, va a haber un conjuntivo laxo y van a ver espacios. Esos son los espacios subaracnoideos, ¿sí? Por donde discurre el líquido cefalorraquídeo también, y que embebe todos los órganos de este gran sistema. ¿Bien? En la imagen de corteza cerebral es una buena imagen para poder ver la aracnoides. ¿Bien? Entonces, poder separar estas meninges en cada uno de estos órganos. Que no significa que solamente el cerebro vea aracnoides, la puedo ver en el cerebelo. Pero creo que lo aprovechan más en la imagen que tengo del cerebro. Y por último, los plexos. Estos plexos coroideos son los que se encargan de sintetizar el líquido cefalorraquídeo en una gran proporción. Se ubican en los ventrículos cerebrales y están muy cercanos a parte del cerebro y cerebelo. Yo los he puesto al 10X para que ustedes puedan seguir acercándolos. Y básicamente su definición no son órganos, ¿sí? Su definición son estructuras vasculares. En algunas descripciones van de frente y dicen los
Los plexos coroideos están compuestos por, o están conformados por. Y en otras literaturas utilizan los términos estructuras vasculares. Y eso es un buen término para utilizar también nosotros. ¿Bien? ¿De qué lo componen los plexos coroideos? Tienen un epitelio simple cúbico, un conjuntivo de tipo laxo, y tienen abundantes capilares. ¿Sí? Tienen abundantes capilares. Esta gran vascularización favorece la producción de este líquido cefalorraquídeo. Entonces les va a llamar la atención que van a ver capilar y van a ver gran cantidad de eritrocitos en estos capilares. ¿Ok? Y se ven muy bien definidos. ¿Bien? Los plexos coroideos, que es justo el microscopio que está para el lado de la pared. ¿Ok? Para que no los muevan, porque si los mueven va a aparecer el cerebelo al costado. ¿Sí? Así que... Y por último tenemos lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ok? En este caso, empezando por el nervio, ¿ok? Tenemos una imagen de nervio, y siempre que yo les digo, cuando ustedes revisen un nervio, ¿ok? Imaginémoslo como cuando revisábamos un músculo, más que todo el músculo esquelético que nos da mucha definición de estructura, donde decíamos, el músculo está rodeado por un conjuntivo, ¿sí? Ese conjuntivo, ustedes lo vieron en anatomía, le decían la fascia, esa fascia que se profundizaba en los paquetes. Ese conjuntivo que envuelve el músculo en su totalidad era llamado epimicio, ¿sí? Después decíamos, todo el nervio está conformado, el músculo está conformado por paquetes musculares. Esos paquetes musculares estaban rodeados por un conjuntivo llamado perimicio. A su vez, estos paquetes estaban conformados por las fibras, ¿sí? Y estas fibras musculares, que en nuestro caso sí podíamos definirle el borde de la fibra, ¿sí? Y podíamos ubicar ese conjuntivo que lo rodeaba, ahí estaba el endomisio. Lo mismo sucede en el nervio, pero en vez de misio, quito misio y pongo neuro, ¿sí? Y digo, el nervio está rodeado de un conjuntivo llamado epineuro, ¿ok? A su vez, el nervio está conformado por paquetes o fascículos nerviosos, ¿sí? El término fascículo lo he colocado, ¿no? Es un sinónimo de paquete nervioso, por si lo lee la literatura, porque suelen utilizarlo bastante, ¿bien? Esos fascículos nerviosos están rodeados por un conjuntivo llamado perineuro, ¿sí? ¿Qué sucede en la conformación? ¿Qué conforma estos fascículos nerviosos? Fibras, profesora, pero ¿no serán fibras musculares? No, son las fibras nerviosas. ¿Y qué son las fibras nerviosas, profesora? Son los axones. Solo que cuando estos axones salen del sistema nervioso central, cambian de nombre del periférico a fibra nerviosa. Me dirán, profesora, pero al igual que en el central, yo no puedo definir, este es un axón, este es un axón, este es un axón. No, están todos juntos, ¿cierto? Pero sé que están conformando estos fascículos, ¿bien? Pero lo mismo que sucedía en el central, estas fibras nerviosas no están solas, las acompaña un tipo de célula de glía, ¿ya? Un tipo de célula de glía. En este caso, esta célula de glía se llama célula de Schwann, que puede mielinizar o no los axones, por si acaso, ¿sí? La célula de Schwann puede o no puede mielinizar esas fibras nerviosas. Debe depender mucho de la posición donde se encuentran esos paquetes nerviosos, ¿sí? Porque lo interesante saber es que uno lo va a ver a este nervio solito, pero a medida que este nervio se va profundizando en los tejidos, va a ir perdiendo paquetes y se va haciendo cada vez más pequeño. Y es muy común que en órganos que vamos a ver de aquí en adelante, y ustedes lo van a poder reconocer, vean dentro de estos órganos paquetes nerviosos. Cuando veamos piel, por ejemplo, en la piel de la dermis puedes encontrar un paquete o fascículo nervioso. Uno por ahí, otro por allá, claro, ¿no? Porque se ha ido profundizando ese nervio periférico que empezó a migrar desde la médula espinal hacia la periferia, ¿sí? Entonces, reconocerlo va a ser importante. Coloco el endoneuro porque se entiende que cada fibra nerviosa está envuelta de un conjuntivo, pero si no podemos identificar, ¿no? O definir el axón, menos vamos a poder definir el conjuntivo, ¿sí? Por eso es que el endoneuro no llega a identificarse. ¿Cuándo sé que hay un conjuntivo? Cuando dentro de ese paquete nervioso o fascículo nervioso veo alguna célula del conjuntivo, un fibroblasto, por ejemplo, un fibrocito, por ejemplo. Pero no se estresen, ¿sí? Me interesa que ustedes reconozcan a la estructura como fascículo nervioso. Y ahí sí es como que hagamos una foto mental de la
generalmente estos dos, el ganglio nervioso tiene la característica de ser una agrupación de somas o cuerpos neuronales que se encuentran en el sistema nervioso periférico y actúan de manera directa en estimulaciones o respuestas rápidas. ¿Bien? Estos ganglios nerviosos, si hay una imagen donde el ganglio está solo, ¿no? Este ganglio nervioso es una estructura que está envuelta por un conjuntivo, tiene una cápsula conjuntiva, ¿bien? Y está conformado por somas neuronales. Estos somas suelen ser neuronas o cuerpos neuronales redondos, ¿sí? Tiende a ser el citoplasma redondo, por más que en algunos casos no lo vean muy redondo que digamos, pero tiende a ser redondo, ¿bien? Recordemos cómo es una neurona, ¿no? Citoplasma, núcleo, nucleolo, nucleolos, ¿sí? Importante. Solo que no le decimos soma, sino le decimos células ganglionares, ¿sí? Entonces, neurona que veamos en el periférico pasa a llamarse célula ganglionar. ¿Bien? Profesora, pero lo mismo que pasa en el central. Esta célula ganglionar no está sola. Claro que sí, también acompañan glías, pero estas glías se llaman las células satélites. ¿Bien? ¿A qué se refiere, profesora, con plexo? ¿Bien? ¿Cuál es la representación del plexo? Y acá, por ejemplo, acá debería haber un paréntesis, ¿sí? Acá debería haber un paréntesis, porque estos son dos ejemplos de lo que serían plexos nerviosos, ¿no? Y como la indicación lo menciona, ¿no? Son ganglios nerviosos dentro de órganos o de las capas de órganos membranosos, ¿ok? Solo que, claro, a diferencia del ganglio, ustedes van a ver estos plexos nerviosos, son más pequeñitos, tienen menos células ganglionares, ¿ok? Y se ubican en distintas membranas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el plexo submucoso. Estos dos pertenecen al tubo digestivo, ¿bien? Unos tienen acción de estimulación de la musculatura y favorecen los movimientos peristálticos, que es este de acá, que se ubica en la porción muscular. O sea, entre la capa muscular, entre los dos cortes de músculos del tubo digestivo, se ubican estos plexos nerviosos, ¿bien? Y activan la musculatura lisa para los movimientos peristálticos. Por otro lado, tenemos al submucoso, ¿no? Y como su nombre lo dice, lo voy a encontrar en la submucosa de esos órganos del tubo digestivo, ¿bien? Estos activan mucho la estimulación de la mucosa secretora. Entonces, esperaría encontrar lo que encuentro en un ganglio dentro de estas estructuras. Profesor, ¿y los parenquimatosos también tienen ganglios nerviosos? Claro, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos las glándulas adrenales, cosa que no se veían, es común que se vea a nivel de la médula, ¿no? Unas células ganglionares, ¿sí? Si bien no se le dice plexo, pasa a llamarse células ganglionares, nada más. Estas estimulan mucho las células argentafines para la secreción de adrenalina y noradrenalina en la célula adrenal, por ejemplo, ¿sí? Y así como en este órgano parenquimatoso lo podemos encontrar en el páncreas, también lo tiene, la activación de la secreción pancreática, etcétera, etcétera. Y por último, estas dos de acá, las terminaciones nerviosas. Tenemos la representativa como no encapsulada, la única, el llamado corpúsculo de Merkel, y tenemos un ejemplo de encapsulada como corpúsculo de Pacini, ¿sí? Esta es lo colocamos porque es frecuente y es más didáctica en entender las cápsulas, ¿sí? Podría ser Meissner, podría ser Ruffini, podría ser Herbst en las aves, pero la idea de Pacini es bastante interesante. Es más, a diferencia de los grupos anteriores, me han prestado una lámina de la profesora de patología donde se ve mucho mejor este corpúsculo, ¿sí? Bien, el corpúsculo de Merkel, por si acaso, es exclusivo de la piel, ¿bien? Y el corpúsculo de Merkel básicamente es la asociación de el terminal axónico, o sea, la fibra nerviosa, la parte final, y una célula, ¿sí? Tiene contacto con una célula. Esa célula se llama célula de Merkel, ¿sí? Y eso es lo que van a ver como representación de este corpúsculo. No van a ver a la fibra nerviosa, pero van a ver a la célula. Interesante saber que esta célula la van a ver con núcleo redondo y se ve una especie de halo blanco alrededor, ¿sí? Y también lo interesante es saber dónde se encuentra, ¿ok? Porque si es exclusivo de la piel, diremos que se encuentra en la base del epidermis. Y como ustedes han visto piel,
entonces podemos ponerlo, se encuentra en el estrato basal de la epidermis. ¿Sí? Y es más, cuando la imagen que está señalado el grano en mayor aumento por el puntero. Y se van a dar cuenta que esa célula es totalmente distinta a las células del epidermis. Entonces va a poder resaltar más. Y se encuentra obviamente en regiones de piel con alta capacidad sensorial. En este caso es un corte de hocico de cerdo. Podría ser en región nasal. Hasta se ubica en los folículos pilosos de pelos sensoriales como los bigotes. ¿Sí? Muchos en felinos o en roedores que lo utilizan bastante los bigotes como radares o como también otro tipo de funciones, ¿no? Y por último, la terminación nerviosa encapsulada, en este caso tenemos el corpúsculo de Pacini, donde básicamente está conformado por una fibra nerviosa, se entiende que en toda la estructura al centro está esa fibra nerviosa, y lo rodean laminillas concéntricas, ¿sí? Que lo rodean a esta fibra nerviosa, se van haciendo cada vez más grandes, y estas laminillas están conformadas de conjuntivo. Y esas células que ustedes ven en esas laminillas que tienen núcleo alargado son los llamados fibroblastos, ¿sí? Por último veremos una capa de conjuntivo un poco más gruesa, como cápsula, alrededor de la parte externa de este corpúsculo, ¿sí? Este no podemos decir que es exclusivo de la piel, se encuentra en dermis o en dermis profunda o hipodermis, en mesenterio, en nódulos linfáticos, a nivel del ilio más que todo, se encuentra en páncreas, ¿bien? Entonces se encuentran en varios órganos y también se encuentran en la piel, ¿sí? ¿Preguntas o dudas que tengan? Creo que ninguna, ¿cierto? Entonces, ya en mesa se encuentran las láminas, ¿sí? Vamos a colocar este de acá. Recuerden nada más, chicos, recuerden que acá no son 3 estructuras, sino son solamente 2, ¿sí? Acá debería haber un paréntesis como para que se entienda que son 2 ejemplos de lo que es un plexo nervioso, ¿sí? Listo, chicos, entonces nos ponemos a trabajar y voy a pasar a limpiar algunos microscopios que creo que han quedado sucios para que se vean mejor. ¿Cuál es el orden? Orden es de central y periférico. Ese es el orden. Doctora. Dime, Carlos. Doctora. Informes, chicos, adelante.